temperatura. Temperatura será la energía contenida en un cuerpo. Que la podemos medir con estos 100 grados centígrados. ¿Sí? Es la energía que tiene ese cuerpo A inicialmente. Podemos tener otro cuerpo, cuerpo B, del cual momentáneamente no nos va a interesar la temperatura, y un cuerpo C, que puede tener 20 grados centígrados. Tenemos que tener claro primero entonces, la temperatura de A viene dada por el movimiento de las moléculas de A, la energía cinética de las moléculas de A. La temperatura de C viene dada por la energía cinética de las moléculas de C. Nada tiene que ver hasta acá el calor. A tiene su temperatura, tiene su energía cinética. C tiene su temperatura, tiene su energía cinética. Si las pongo en contacto a través de B, vamos a dibujar B un poco más grande, B pasa a estar en contacto con A y con C. A y C no están en contacto, sí están en contacto A y B, y sí están en contacto B y C. A le entrega energía a B. Esa energía la conocemos como calor. Es el calor que va de A a B. Calor de A a B. O calor a B. Calor lo vamos a representar con la letra Q. Viaja energía de A a B. Viaja también energía, ¿sí? Viaja calor de B a C, el calor B, C. Finalmente, si le damos el tiempo suficiente, la energía de A disminuye, la energía de C aumenta, ¿sí? Y se produce un equilibrio térmico de los tres cuerpos. Por más que A y C no estén en contacto, recordemos, todo esto es aislado del mundo, todo esto está aislado, no recibe influencia del medio ambiente. Solo están en contacto A con B y B con C. A y C terminan en equilibrio térmico. A y C, equilibrio térmico. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando utilizamos un termómetro. ¿Por qué? Si ustedes colocan el termómetro, ya sea el termómetro de mercurio, se lo ponen en la axila o ponen un termómetro en el laboratorio adentro de agua, ustedes lo que tienen es el envase, el recipiente en el cual tienen el agua, y cuando colocan el termómetro está formado por vidrio, esto será vidrio, el bulbo donde está el mercurio, ¿sí? Acá adentro hay mercurio. Esto. Mercurio, en los termómetros que tienen mercurio pueden llegar a tener alcohol. Mercurio o alcohol según sea un termómetro de mercurio o sea un termómetro de alcohol. El agua estará a cierta temperatura, no sé, 40 grados, a la temperatura que sea. Y el mercurio es el que nos acusa a qué temperatura está el agua dentro de la escala del termómetro. El termómetro tiene un montón de rayitas
Y cuando ustedes colocan el termómetro dentro del agua, el mercurio o el alcohol empieza a subir por la columna, ¿sí? Sube, 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 hasta cierta marca. Y ahí sabemos la temperatura. Bueno, ¿quién es el que acusa entonces la temperatura? El mercurio o el alcohol que están adentro del vidrio. Pero el mercurio o el alcohol no están en contacto con el agua. Si esto es el agua, esto es el vidrio, y esto es el mercurio o el alcohol dentro del termómetro. El agua, de la cual yo quiero medir la temperatura, y el mercurio o el alcohol, que me van a acusar, me van a decir cuánto es esa temperatura, no están en contacto. Tienen un intermediario, que en este caso es el vidrio, ¿sí? Pero no me importa que exista uno o dos intermediarios, porque entre todos los elementos que haya, porque acá podría haber otro elemento más, podría tener un elemento B y un elemento E, acá habrá otra transmisión de calor, pero en todos los elementos se va a producir un equilibrio térmico. Esto, recordemos, siempre es sin la influencia del medio ambiente. El agua le va a dar parte de su energía al vidrio, el vidrio le va a dar energía al mercurio y el mercurio va a acusar la temperatura. Se produce, no en forma instantánea, un equilibrio térmico y entonces el agua, el vidrio del termómetro y el mercurio del termómetro van a estar todos a la misma temperatura y el mercurio va a acusar la temperatura. Comentemos anecdóticamente que el mercurio aumenta su volumen cuando aumenta su temperatura, como muchos de los materiales, sobre todo los metales. Todos los metales en general, cuando aumentan su temperatura, aumentan su volumen. El mercurio que está en esta bocha aumenta su volumen y por eso pasa a ocupar parte de la columna. El alcohol lo mismo. Si es un termómetro de alcohol, el alcohol que está contenido en la pompa de vidrio aumenta su volumen cuando aumenta su temperatura e invade la columna y por eso acusa el aumento de temperatura. Esto pasa en general con la mayoría, no con todos, pero con la mayoría de los materiales. Cuando aumenta la temperatura, en general de todos los materiales, aumenta la energía cinética de sus moléculas. Las moléculas se mueven más. Al moverse más, aumentan la distancia entre ellas. Si las moléculas primero se movían poco, vibraban poco, estaban cerca una de las otras. Entonces el volumen era pequeño. Cuando aumenta la temperatura, dijimos, ¿qué es aumentar la temperatura? Aumentar la energía cinética. Si aumenta la energía cinética, aumentan la velocidad con la cual están trasladándose o vibrando. Se vibran mucho más, se trasladan mucho más, aumenta el volumen de ese elemento. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los metales. Si aumenta la temperatura del mercurio, aumenta la energía cinética de las moléculas del mercurio, aumenta el espacio que ocupan esas moléculas en conjunto y por eso aumenta el volumen del mercurio, también aumenta el volumen del alcohol y en general aumenta el volumen de todos los materiales cuando aumenta la temperatura.